El sol del desierto de Sonora caía despiadado sobre el rancho de los Mendoza, mientras las cigarras cantaban su eterno lamento en los mezquites. En el granero más alejado de la casa principal, donde se guardaba el maíz podrido y las herramientas oxidadas, un silencio diferente reinaba. Era el silencio de la resistencia. Aidiana había perdido la cuenta de los días. Sus muñecas, marcadas por las cadenas de hierro, ya no le dolían como al principio. El cuerpo se acostumbra al sufrimiento, pero el espíritu apache nunca se doblega. Sus ojos negros como obsidiana seguían brillando con esa fiereza que tanto molestaba a don Esteban Mendoza. ¿Por qué no lloras, india maldita?, le gritaba el patrón cada vez que venía a verla, con el aliento apestando a mezcal y la cara enrojecida por el sol y la rabia. ¿Por qué no me ruegas como las otras? Pero Aidiana no respondía. Había aprendido desde niña que las palabras eran sagradas, que no se desperdiciaban con aquellos que no merecían escucharlas. Su abuela, antes de que los soldados mexicanos quemaran su ranchería, le había enseñado que el silencio era a veces el arma más poderosa. Don Esteban la había comprado como si fuera ganado. Un comerciante de Tucson se la había ofrecido después de una redada apache, junto con 3 rifles y una docena de caballos. Es joven, patrón. Servirá para lo que guste. Aidiana tenía 17 años entonces, ahora calculaba que tenía 19, tal vez 20. El rancho de los Mendoza era uno de los más grandes de la región, con miles de hectáreas que se extendían hasta perderse en el horizonte. Criaban ganado para vender en Ciudad de México, y los vaqueros que trabajaban para ellos eran hombres curtidos por el sol y el trabajo duro. Algunos la miraban con lástima cuando pasaban cerca del granero, otros con desprecio. Muy pocos con curiosidad. La familia Mendoza tenía fama de ser despiadada con los indios. Durante generaciones habían participado en las campañas del gobierno contra los apaches, cobrando recompensas por cada cabellera que traían. Don Esteban presumía en las cantinas de Hermosillo de haber matado a más de 30 salvajes con sus propias manos. Aidiana recordaba perfectamente el día en que llegó encadenada al rancho. Era febrero y el frío del desierto le calaba hasta los huesos. Doña Carmen, la esposa de don Esteban, había salido a verla como quien inspecciona una res recién comprada. Está muy flaca, había dicho, arrugando la nariz con disgusto. Y huele a salvaje. Que la pongan en el granero viejo. Ahí no molestará a nadie. ¿No la vamos a poner a trabajar?, había preguntado Miguel, el hijo mayor de los Mendoza, un hombre de 28 años con los mismos ojos crueles de su padre. Primero hay que domarla, había respondido don Esteban, acariciándose la barba gris. Los apaches son como los caballos broncos. Si no los quebrantas primero, te matan en cuanto pueden. Así comenzó su calvario. Cadenas en las muñecas, cadenas en los tobillos, una cadena larga que la conectaba a una viga del granero. Comida una vez al día, a veces ninguna. Agua cuando se acordaban. Y visitas regulares de don Esteban, que venía a intentar quebrantar su espíritu con insultos, amenazas y humillaciones. Pero Aidiana era hija del viento del desierto. Su padre había sido un guerrero respetado, su madre una mujer sabia que conocía todos los secretos de las plantas medicinales. La sangre apache no se doblaba fácilmente. Durante las noches, cuando el granero se llenaba de sombras y el viento gemía entre las tablas sueltas, Aidiana hablaba con sus ancestros. Les contaba de su sufrimiento, pero también de su resistencia. Les prometía que algún día regresaría a las montañas, que encontraría a los suyos si es que algunos habían sobrevivido. Los otros trabajadores del rancho habían aprendido a ignorar el granero. Era como si fuera maldito, como si lo que ocurría ahí fuera algo de lo que era mejor no hablar. Algunos, los más viejos, recordaban cuando los apaches eran dueños de estas tierras, cuando el nombre de Cochise y Jerónimo infundía terror en todo Sonora. Los tiempos cambian, decía Tomás, el capataz, cuando algún vaquero nuevo preguntaba por la mujer del granero. Ahora nosotros mandamos aquí. Una tarde de septiembre, mientras el sol se ponía detrás de los cerros lejanos, Aidiana escuchó cascos de caballo acercándose al granero. No era la hora usual de don Esteban, y el sonido era diferente. Más pausado, más cauteloso. Se incorporó lo mejor que pudo, las cadenas tintineando suavemente. Por la rendija entre las tablas vio a un hombre que no conocía. Era alto, delgado, vestido con ropa de trabajo pero más limpia que la de los vaqueros del rancho. Su sombrero estaba bien cuidado, y montaba un caballo palomino que claramente no era del rancho. El hombre se bajó del caballo y se acercó lentamente al granero. Aidiana pudo ver sus ojos cuando se asomó por la rendija más grande. Eran grises como las nubes de tormenta, y en ellos no había ni crueldad ni lástima.
Solo una calma profunda que ella no había visto en años. ¿Hay alguien ahí?, preguntó el hombre en voz baja, aunque claramente ya sabía la respuesta. Aidiana no respondió de inmediato. Había aprendido a desconfiar de todos los hombres blancos. Pero algo en la voz de este extraño era diferente. No había autoridad ni desprecio. Solo una pregunta simple. Sí, respondió finalmente, sorprendiéndose de lo ronca que sonaba su propia voz después de tanto silencio. El hombre no dijo nada más. Simplemente se quedó ahí parado, mirando hacia el granero como si estuviera pensando en algo muy importante. Después de unos minutos que parecieron eternos, volvió a montar su caballo y se alejó. Esa noche, Aidiana no pudo dormir. Algo había cambiado en el aire del desierto. Algo que no sabía explicar, pero que sentía en sus huesos como sienten los... El hombre del caballo palomino se llamaba Diego Vázquez, aunque pocos conocían su nombre completo. En los pueblos por donde pasaba lo conocían simplemente como el Silencioso, porque hablaba poco y nunca de sí mismo. Tenía 35 años, había nacido en Guadalajara, y llevaba 10 años vagando por el norte de México trabajando de rancho en rancho. Diego había llegado al pueblo de San Miguel de Horcasitas 3 días antes, buscando trabajo. Era un vaquero experto, de esos que pueden domar cualquier caballo y que saben leer el clima en el color de las nubes. Don Esteban lo había contratado inmediatamente, pues necesitaba hombres para la temporada de rodeo. Pero Diego tenía un secreto que no compartía con nadie. Él también había sido prisionero una vez. 20 años atrás, cuando apenas era un muchacho, los apaches habían atacado la hacienda donde trabajaba su padre en Chihuahua. Habían matado a muchos hombres, pero a él se lo habían llevado vivo. Durante 2 años vivió con la tribu de Mangas Coloradas, aprendiendo sus costumbres, su idioma, su forma de ver el mundo. Los apaches lo habían tratado bien. No era un prisionero en el sentido que los blancos entendían la palabra, sino más bien un adoptado. Una vieja apache llamada Naalnis lo había tomado bajo su protección, le había enseñado a escuchar el desierto, a encontrar agua donde otros solo veían arena. Cuando finalmente escapó, ya no era el mismo muchacho que había sido capturado. Había visto la vida desde el otro lado, había entendido que los indios no eran los salvajes que describían en los periódicos de la capital. Eran simplemente personas defendiendo su tierra, su forma de vida. Por eso, cuando vio a Aidiana en el granero, algo se despertó en su memoria. Reconoció esa mirada, esa dignidad que ninguna cadena podía romper. Era la misma mirada que había visto en los ojos de Naalnis cuando le hablaba de los tiempos antiguos, cuando los apaches eran libres. Durante los siguientes días, Diego trabajó como cualquier otro vaquero. Arreaba ganado, reparaba cercas, marcaba becerros. Pero cada noche, cuando los otros hombres se iban a dormir, él montaba su caballo y se acercaba al granero. No hablaba con Aidiana. Simplemente se quedaba ahí, como un guardián silencioso. Ella se había acostumbrado a su presencia, y aunque no entendía por qué este extraño venía a verla, se sentía menos sola. Una noche, Diego finalmente habló. «Sé quién eres», dijo en voz baja, desde fuera del granero. «Sé de dónde vienes». Aidiana se incorporó, sorprendida. No por las palabras, sino por el idioma. Diego le había hablado en apache, con un acento extraño pero comprensible. «¿Cómo?», comenzó a preguntar. «Viví con tu gente», respondió Diego, cambiando al español. «Hace mucho tiempo. Una mujer llamada Naalnis me enseñó su lengua». Aidiana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Naalnis había sido amiga de su abuela, una mujer sabia que conocía todos los secretos de las plantas curativas. «¿Está viva?», preguntó con voz quebrada. «No lo sé», respondió Diego honestamente. «Hace 20 años que no veo a ninguno de ustedes. Pero sé que algunos sobrevivieron. Algunos siempre sobreviven». Esa noche hablaron durante horas. Diego le contó de su tiempo con los apaches, de las cosas que había aprendido, de cómo había cambiado su forma de ver el mundo. Aidiana le habló de su familia, de su captura, de los largos meses en el granero. «¿Por qué no has huido?», le preguntó Diego. «¿A dónde?», respondió Aidiana. «No sé si mi gente sigue viva. No sé dónde están. Y estas cadenas». Levantó las muñecas, mostrando las marcas del hierro. Diego estudió las cadenas a la luz de la luna. Eran pesadas, bien hechas, pero él había aprendido muchas cosas durante sus años de vagabundeo. Sabía de cerraduras, de metales, de las pequeñas debilidades que todos los objetos tienen. «Puedo liberarte», dijo finalmente. «¿Por qué?», preguntó Aidiana. «¿Por qué arriesgarías tu vida por mí?». Diego se quedó callado por un largo momento.
¿Cómo explicar que había pasado 20 años sintiendo que había traicionado a la gente que lo había salvado? ¿Cómo decir que cada noche soñaba con Naalnis y se despertaba con la sensación de que le había fallado? Porque es lo correcto, dijo simplemente. Al día siguiente, Diego trabajó con más intensidad que nunca. Observó los movimientos de la familia Mendoza, estudió las rutinas de los otros vaqueros, calculó los tiempos. Don Esteban salía todas las noches a las 8 para inspeccionar el ganado. Doña Carmen se acostaba temprano. Miguel, el hijo mayor, se iba al pueblo a beber con sus amigos. La casa se quedaba prácticamente vacía entre las 9 y las 11 de la noche. Sería su oportunidad. Durante la cena, Diego escuchó a don Esteban hablar con orgullo de su colección de cabelleras apaches que tenía colgadas en su despacho. Habló de las recompensas que había cobrado, de los salvajes que había matado. Miguel reía y pedía detalles, como si fueran historias de aventuras. Diego mantuvo la cara impasible, pero por dentro sentía una furia fría. Estos hombres habían hecho de la muerte una diversión, del sufrimiento un negocio. Habían perdido todo rastro de humanidad. Esa noche, mientras don Esteban hacía su ronda nocturna, Diego se acercó al granero con una bolsa de herramientas. Había robado una lima del taller, aceite para las bisagras, y una palanca pequeña. ¿Estás lista?, le preguntó a Aidiana. Desde hace años, respondió ella. Diego trabajó en silencio, limando cuidadosamente los eslabones más débiles de las cadenas. El metal era viejo, corroído por la humedad del granero. Después de media hora de trabajo paciente, las cadenas de las muñecas cedieron. Aidiana se frotó las muñecas, sintiendo la sangre circular libremente por primera vez en meses. Las cadenas de los tobillos fueron más difíciles, pero finalmente también cedieron. ¿Puedes caminar?, preguntó Diego. Aidiana se puso de pie lentamente. Las piernas le temblaron al principio, pero encontró su equilibrio. Era libre. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vienes conmigo, dijo Diego. Tengo un lugar donde estarás segura. Aidiana lo miró a los ojos. En la oscuridad del granero, solo podía ver su silueta, pero algo en su voz le dijo que podía confiar en él. ¿Por qué haces esto?, preguntó una vez más. Porque hace mucho tiempo, alguien como tú me salvó la vida, respondió Diego. Y es hora de devolver el favor. Salieron del granero como fantasmas, aprovechando las sombras de la noche. El caballo palomino de Diego los esperaba, junto con una yegua que él había tomado prestada de los corrales. Mientras se alejaban del rancho de los Mendoza, Aidiana miró hacia atrás una sola vez. No con tristeza, sino con una promesa silenciosa. Algún día, de alguna manera, todos los que habían sufrido como ella tendrían justicia. Pero por ahora, era libre. Y eso era suficiente. La cabaña de Diego se encontraba en un cañón escondido entre los cerros, a 3 horas de camino del rancho de los Mendoza. Era un lugar que había descubierto años atrás, cuando huía de unos bandidos que lo habían acusado falsamente de robar ganado. Un pequeño arroyo corría junto a la construcción, y había suficiente pasto para los caballos. No es mucho, dijo Diego mientras ayudaba a Aidiana a desmontar, pero es seguro. Nadie conoce este lugar. Aidiana observó la cabaña. Era sencilla pero bien construida, con paredes de piedra y techo de vigas de madera. Había una pequeña huerta con quelites y chiles, y un corral improvisado para los caballos. Se veía que Diego había puesto cuidado en cada detalle. ¿Vives aquí?, preguntó. Cuando no estoy trabajando en algún rancho, respondió Diego, encendiendo un farol. Es mi refugio. Dentro, la cabaña era aún más acogedora. Había una chimenea de piedra, una mesa de madera hecha a mano, y una cama simple pero limpia. En las paredes colgaban algunas herramientas de trabajo y, sorprendentemente, varios objetos que Aidiana reconoció como apaches, un dreamcatcher, un collar de cuentas, una punta de lanza finamente trabajada. ¿Los guardaste?, preguntó, tocando el dreamcatcher con reverencia. Naalnis me los dio cuando me fui, respondió Diego, con una nota de tristeza en la voz. Dijo que me recordaran quién era realmente, sin importar a dónde fuera. Diego preparó té de hierbas mientras Aidiana se sentaba junto a la chimenea. Era la primera vez en meses que se sentía verdaderamente segura. El calor del fuego le devolvía la vida a sus músculos entumecidos, y el silencio del cañón la tranquilizaba. Cuéntame de ella, dijo Aidiana. De Naalnis. Diego se sentó frente a ella, con una taza de té en las manos. Sus ojos grises reflejaban la luz del fuego mientras recordaba. Era la curandera de la tribu, comenzó. Tenía como 60 años cuando me capturaron, pero se movía como una mujer joven.
Sabía curar cualquier enfermedad, predecir el clima, encontrar agua en el desierto más seco. Hizo una pausa. Pero lo que más recuerdo es su risa. Reía mucho, a pesar de todo lo que había perdido. ¿Qué había perdido? A su marido en una batalla contra los soldados mexicanos. A sus 2 hijos en una redada. A su tribu original cuando los obligaron a unirse con otra. Pero nunca perdió la esperanza de que las cosas podían mejorar. Aidiana asintió. Conocía esa esperanza, esa fuerza que mantiene a las personas vivas cuando todo parece perdido. ¿Por qué te fuiste?, preguntó. Diego tardó en responder. Era la pregunta que se había hecho a sí mismo miles de veces durante los últimos 20 años. Porque era joven y estúpido, dijo finalmente. Porque creía que podía tener los 2 mundos. Pensé que podía regresar a la vida de los blancos y seguir llevando las enseñanzas apaches en mi corazón. Se frotó la cara con las manos. Pero no funciona así. Los 2 mundos están en guerra, y al final tienes que elegir un lado. ¿Y cuál elegiste? Ninguno, respondió Diego con amargura. Por eso he pasado 20 años vagando. Porque no pertenezco a ningún lugar. Aidiana lo estudió en silencio. Veía el dolor en sus ojos, pero también veía algo más. Una bondad que las heridas no habían podido eliminar. Tal vez, dijo suavemente, no se trata de elegir un lado. Tal vez se trata de crear un nuevo lugar. Durante los siguientes días, establecieron una rutina. Diego salía por las mañanas a cazar o a buscar trabajo temporal en los ranchos cercanos, siempre inventando excusas para no quedarse mucho tiempo. Aidiana se quedaba en la cabaña, recuperando las fuerzas y explorando los alrededores del cañón. Poco a poco, fue recordando las habilidades que había aprendido de su madre y su abuela. Encontró plantas medicinales en las laderas de los cerros, identificó cuáles raíces eran comestibles, descubrió un nido de abejas silvestres que les daría miel. «¿Conoces bien el desierto?», comentó Diego una tarde, mientras ella le mostraba un remedio que había preparado para una herida que él tenía en la mano. «El desierto es mi hogar», respondió Aidiana. «Sin importar dónde esté, siempre será mi hogar». Una noche, mientras compartían una cena de carne de venado que Diego había cazado, él le hizo una pregunta que había estado evitando. «¿Qué quieres hacer ahora? ¿Quieres buscar a tu gente?». Aidiana miró el fuego de la chimenea. Había estado pensando en eso mismo durante días. «No sé si están vivos», dijo lentamente. «No sé dónde buscarlos. Y además». Hizo una pausa. «Ya no soy la misma persona que era antes. Lo que viví en el rancho de los Mendoza me cambió. No sé si encajaría con mi gente». Entonces tal vez sea hora de construir algo nuevo. Como dijiste, tal vez no se trata de elegir un lado. Diego asintió. Había estado pensando lo mismo. Durante estos días con Aidiana, había sentido una paz que no conocía desde sus días con los apaches. Como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. «Los Mendoza me van a buscar», dijo Diego. «Cuando se den cuenta de que desapareciste, van a sospechar de mí. Soy el único nuevo en el rancho». «¿Tienes miedo?». «No por mí», respondió Diego. «Por ti. Don Esteban es capaz de cualquier cosa». Aidiana se levantó y se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba el cañón, convirtiendo todo en plata. Había algo hermoso en esa soledad, en esa sensación de estar fuera del mundo y sus crueldades. «Entonces tendremos que estar preparados», dijo. «Tendremos». Aidiana se volvió hacia él, y en sus ojos Diego vio una determinación que no había visto antes. «Sí», dijo. «Tendremos. Porque yo también he decidido quedarme». Esa noche, mientras Diego dormía, Aidiana salió de la cabaña y se sentó junto al arroyo. Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo del desierto, y el agua murmuraba su canción eterna. Por primera vez en años, se sintió completa. No porque hubiera encontrado a su gente, sino porque había encontrado algo nuevo, un lugar donde podía ser ella misma sin tener que elegir entre mundos. Pero sabía que la paz no duraría. Los Mendoza vendrían. Y cuando vinieran, ella y Diego tendrían que decidir si valía la pena luchar por este nuevo mundo que estaban construyendo. Miró hacia la cabaña, donde Diego dormía, y supo que sí valía la pena. Valía la pena luchar por la posibilidad de ser libre, de ser diferente, de crear algo que nunca había existido antes. El viento del desierto sopló suavemente,
llevándose sus miedos y dejando solo la determinación. Mañana sería otro día, pero ya no sería una prisionera esperando ser rescatada. Don Esteban Mendoza descubrió la fuga de Aidiana 3 días después. Había estado en Ciudad de México, vendiendo ganado, y regresó al rancho con ganas de visitar a su prisionera. Cuando encontró el granero vacío y las cadenas rotas, su grito de furia se escuchó hasta la casa principal. «Tomás», rugió, llamando a su capataz. «Ven acá inmediatamente». Tomás llegó corriendo, con el sombrero en las manos y cara de preocupación. Había trabajado para los Mendoza durante 15 años y conocía bien los accesos de cólera del patrón. «¿Cuándo fue la última vez que viste a la India?», preguntó don Esteban, señalando las cadenas rotas. «Hace 3 días, patrón. Cuando usted se fue a la capital». «¿Y no notaste nada raro? ¿Ningún movimiento extraño?». Tomás negó con la cabeza, pero en sus ojos había algo que don Esteban no pasó por alto. Conocía a sus hombres, sabía cuando le mentían. «Habla, Tomás. ¿Qué sabes?». «Bueno, patrón, es que el nuevo, el tal Diego, no ha venido a trabajar en 2 días. Dijo que tenía que ir al pueblo por suministros, pero... ¿Pero qué?». «Pero Jacinto lo vio anoche cerca del Cañón de los Lobos. Montado en su caballo, con una mujer». Don Esteban sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Ese maldito vaquero silencioso se había llevado a su propiedad. No solo había perdido a la India, sino que había sido burlado por un trabajador cualquiera. «Prepara a 6 hombres», ordenó. «Los mejores tiradores. Vamos a buscar a ese traidor. ¿Y cuando lo encontremos, patrón?». «Cuando lo encontremos, va a lamentar el día en que nació». Mientras tanto, en el cañón escondido, Diego y Aidiana se preparaban para lo inevitable. Diego había visto las señales: pájaros que volaban asustados, caballos nerviosos, el silencio antinatural que precede a la violencia. «Vienen», dijo, revisando su rifle. «Probablemente 6 u 8 hombres». «¿Podemos huir?», preguntó Aidiana. «Podríamos», respondió Diego, «pero nos perseguirían hasta el fin del mundo. Don Esteban no va a dejar que nadie lo desafíe. Es cuestión de orgullo». Aidiana asintió. Durante estos días había aprendido a conocer a Diego, y sabía que cuando hablaba con esa calma, había tomado una decisión. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Defendemos nuestro hogar», dijo Diego, y al decir nuestro, algo cambió en el aire entre ellos. Ya no eran un salvador y una salvada. Eran 2 personas que habían elegido estar juntas, que habían elegido construir algo nuevo. Diego conocía bien el cañón. Durante los años que había usado la cabaña como refugio, había identificado todas las posiciones defensivas, todas las rutas de escape. El arroyo corría por el fondo, con paredes rocosas a ambos lados que ofrecían cobertura natural. «Tú te quedas aquí», dijo, señalando una formación rocosa cerca de la cabaña. «Tienes buena vista del sendero principal, y hay una cueva detrás por si necesitas refugiarte». «¿Y tú?». «Yo voy a subir a la cresta. Desde ahí puedo ver todo el cañón». Aidiana lo tomó del brazo. «Diego, no tienes que hacer esto. Puedes irte, decir que me escapé sola. Ellos no tienen nada contra ti». Diego la miró con esa sonrisa triste que ella había llegado a conocer también. «Si tienen algo contra mí», dijo. «Tienen que soy diferente. Que no pienso como ellos. Que creo que una mujer apache vale lo mismo que cualquier otra persona». Hizo una pausa. «Y tienen que me importas». Antes de que Aidiana pudiera responder, Diego se acercó y la besó. Fue un beso suave, lleno de todas las palabras que no habían dicho, de todas las posibilidades que tal vez nunca podrían explorar. «Pase lo que pase», dijo, «quiero que sepas que estos días contigo han sido los mejores de mi vida». Don Esteban y sus hombres llegaron al cañón cuando el sol estaba en lo más alto. Venían en silencio, con los rifles listos, siguiendo las huellas que Diego había dejado deliberadamente en el sendero principal. «Diego Vázquez», gritó don Esteban desde la entrada del cañón. «Sé que estás ahí. Devuélveme mi propiedad y tal vez te deje vivir». La respuesta fue un disparo de rifle que levantó tierra justo frente a su caballo. Don Esteban se refugió detrás de una roca, maldiciendo. «Eres hombre muerto, Vázquez. Tú y esa india». «La única india que veo aquí es usted, don Esteban», respondió Diego desde las rocas. «Usted que se comporta como un salvaje». La batalla duró toda la tarde. Diego era un tirador experto, y conocía cada recoveco del cañón. Mantuvo a los hombres de Mendoza a raya,
moviéndose de posición constantemente, haciendo que desperdiciaran municiones disparando a sombras. Pero eran 8 contra 1, y eventualmente lo cercaron. Cuando Diego se dio cuenta de que no podía ganar, tomó una decisión que cambiaría todo. Se bajó de las rocas con las manos en alto. «Aquí estoy, Mendoza», gritó. «Déjala ir, y haz conmigo lo que quieras». Don Esteban salió de su refugio con una sonrisa cruel. «¿Dónde está la India?» «Se fue», mintió Diego. «Anoche. Hacia el norte. Yo me quedé para distraerte». «¿Y esperas que me crea eso?» «Búscala si quieres», respondió Diego. «Pero no la vas a encontrar». Don Esteban hizo una seña a sus hombres. «Registren toda la zona. Si está aquí, la encontraremos». Mientras los vaqueros se dispersaban por el cañón, don Esteban se acercó a Diego con su pistola desenfundada. «¿Sabes cuánto dinero me costó esa india?», preguntó, presionando el cañón contra la sien de Diego. «200 pesos de plata. Y tú me la robaste como si fuera tuya». «Aidiana no era de su propiedad», respondió Diego con voz firme. «Era una persona libre». «Aidiana». Don Esteban sonrió con crueldad. «Así que hasta sabes su nombre. ¿Qué más sabes de ella, eh? ¿Te divirtió durante estos días?» Diego apretó los puños, pero se mantuvo quieto. Sabía que don Esteban estaba tratando de provocarlo, de encontrar una excusa para matarlo inmediatamente. «Patrón», gritó uno de los vaqueros desde la cabaña. «Aquí hay signos de que alguien vivió aquí recientemente». Don Esteban empujó a Diego hacia la cabaña. Dentro, era obvio que 2 personas habían estado viviendo allí. Había 2 tazas en la mesa, ropa de mujer colgada en una cuerda, el aroma de las hierbas medicinales que Aidiana había estado preparando. «¿Dónde está?», preguntó don Esteban, apoyando su pistola en la nuca de Diego. «Ya te lo dije. Se fue». «Patrón», gritó otro vaquero desde afuera. «Encontré huellas frescas dirigiéndose a la cueva». Don Esteban sonrió. «Parece que tu india no es tan lista como pensabas». Arrastraron a Diego hacia la formación rocosa donde Aidiana se había escondido. Don Esteban gritó hacia las rocas. «India. Sé que estás ahí. Sal ahora o mato a tu amigo». El silencio del desierto fue la única respuesta. «Tienes hasta 3», gritó don Esteban. «1». Diego cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. «2». «Aquí estoy». La voz de Aidiana resonó entre las rocas. «No le hagas daño». Aidiana salió de la cueva con las manos en alto. Había lágrimas en sus ojos, pero su postura era tan digna como siempre. Don Esteban la observó con satisfacción. «¿Creíste que podías escapar de mí?», le preguntó. «¿Creíste que alguien como tú podía ser libre?». «Ya fui libre», respondió Aidiana, mirándolo directamente a los ojos. «Durante estos días, fui libre. Y eso es más de lo que tú serás jamás». Don Esteban levantó la mano para golpearla, pero se detuvo. Había algo en la voz de Aidiana, en su manera de pararse, que le recordaba por qué había querido quebrantar su espíritu en primer lugar. Incluso ahora, capturada de nuevo, seguía siendo libre en su interior. «Átala», ordenó a sus hombres. «Y al traidor también. Los vamos a llevar de vuelta al rancho». «¿Para qué?», preguntó Miguel, el hijo de don Esteban. «¿Por qué no los matamos aquí mismo?». «Porque quiero que toda la región vea lo que pasa cuando alguien me desafía», respondió don Esteban. «Los vamos a colgar en el pueblo, para que todos aprendan». El viaje de regreso al rancho fue largo y penoso. Diego y Aidiana iban con las manos atadas, montados en caballos separados, vigilados constantemente por los vaqueros de Mendoza. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, se transmitían algo más fuerte que las palabras. Habían valido la pena estos días de libertad. Cuando llegaron al rancho, don Esteban ordenó que los encerraran en el granero. El mismo granero donde Aidiana había pasado meses como prisionera, pero ahora era diferente. Ahora no estaba sola. «Mañana los llevamos al pueblo», dijo don Esteban. «Que se preparen para morir». Esa noche, mientras permanecían atados en el granero, Diego y Aidiana hablaron en voz baja. «Lo siento», dijo Diego. «Debí haberte enviado lejos cuando tuve la oportunidad». «No», respondió Aidiana. «No me arrepiento de nada. Estos días contigo me devolvieron algo que creí perdido para siempre». «¿Qué?». «La esperanza de que el mundo puede ser diferente. De que puede haber personas como tú, que ven más allá del odio». Diego logró acercarse a ella a pesar de las cuerdas que los ataban. «Aidiana,
Hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Que te amo. Sé que es extraño, que solo hemos estado juntos unos días, pero nunca había sentido algo así. Nunca había conocido a alguien que me hiciera sentir completo. Aidiana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y yo te amo a ti. Eres el primer hombre que me vio como una persona, no como una propiedad. Se las arreglaron para acercarse lo suficiente para besarse una vez más. Sabían que probablemente sería la última vez, pero en ese momento, el amor que sentían era más fuerte que el miedo. Pase lo que pase mañana, dijo Aidiana, quiero que sepas que me diste el regalo más grande que alguien puede dar. ¿Cuál? Me devolviste mi libertad. No solo física, sino del alma. Me mostraste que puedo elegir quién ser, sin importar lo que otros decidan sobre mí. Afuera, el viento del desierto sopló entre las tablas del granero, llevándose sus palabras hacia las estrellas. En la casa principal, don Esteban bebía mezcal y planeaba el espectáculo del día siguiente. Pero en el granero, dos personas que se habían encontrado en la oscuridad se preparaban para enfrentar juntas lo que viniera. No sabían que sus historias se habían entrelazado para siempre, que su amor había plantado una semilla que crecería mucho después de que ellos se fueran. No sabían que años después, cuando la gente hablara de la India Apache y el vaquero silencioso, sus nombres se convertirían en símbolos de resistencia y esperanza. Lo único que sabían era que, por primera vez en sus vidas, habían encontrado a alguien que los amaba exactamente como eran. Y eso, pensaron mientras se quedaban dormidos uno junto al otro, era suficiente para haber valido la pena vivir. El amanecer los encontraría preparados para enfrentar su destino, pero también transformados por el amor que habían compartido. Porque algunos amores son tan poderosos que no mueren con las personas que lo sienten, sino que se convierten en leyendas que inspiran a otros a creer que la libertad y la dignidad siempre valen la pena, sin importar el precio que haya que pagar por ellas. Y en el desierto de Sonora, donde el viento llevaba historias de generación en generación, la historia de Aidiana y Diego apenas comenzaba. Había una mujer libre, dispuesta a defender su libertad.